La República, primera parte. Gobierno de O'Higgins, 1817 a 1823. Después de 8 años de revolución, de 1810 a 1818, el director supremo, don Bernardo O'Higgins, daba comienzo a la organización de la República de Chile, en cuya acción reveló poseer admirables dotes de estadista. Reabrió el Instituto Nacional y la Biblioteca Pública que los españoles habían cerrado. Fundó la Academia Militar, hoy la cual es la Escuela Militar de Chile. Fundó el Cementerio General. Terminó con los títulos nobiliarios y creó la Legión al Mérito para las personas que más se distinguieran al servicio del país. Modificó los emblemas nacionales, tanto la bandera como el escudo. Creó el Paseo de la Alameda de las Delicias, hoy llamada Avenida Bernardo O'Higgins, cuyo proyecto él mismo trazó, plantando los primeros álamos en lo que era un brazo de la corriente del Mapocho y entonces un basural. La primera escuadra nacional. En lo que O'Higgins puso sus mayores desvelos fue la formación de una flota nacional. Los realistas ocupaban todavía el sur del país y dominaban el mar. Era preciso entonces arrojarles del Pacífico y llevar una expedición libertadora al Perú, como lo había pensado San Martín, para no volver a ser invadidos. O'Higgins adquirió en Inglaterra y en los Estados Unidos los barcos llamados Lautaro, Chacabuco, Araucano y San Martín, a los cuales se sumaba el bergantín Águila, quitado en Valparaíso a los españoles después del triunfo de Chacabuco. Estos 5 buques sirvieron de base a la primera escuadra nacional, cuyo mando se confió al coronel argentino don Manuel Blanco Encalada, que había servido en la Marina Española. Captura de la María Isabel. La primera proeza de nuestra incipiente escuadra fue la captura de la fragata española María Isabel, a fines de 1818, que llegaba a Talcahuano enviada de España con tropas realistas. La salida de Valparaíso de la escuadrilla patriota en busca de la nave española hizo decir a O'Higgins: 3 barquichuelos dieron a los reyes de España la posesión del Nuevo Mundo. Estos 4 van a quitársela. La María Isabel fue incorporada a la escuadra nacional con el nombre de O'Higgins. Manuel Blanco Encalada. Don Manuel Blanco Encalada era argentino. Nació en 1790 y murió en 1876. Desde 1814 prestó servicios en Chile. Como militar y como marino escaló los primeros puestos. También fue senador y presidente interino de la República, de julio a septiembre de 1826. Lord Cochrane. En aquellos días llegaba al país el notable marino inglés Lord Thomas Alejandro Cochrane, hombre de un arrojo extraordinario. O'Higgins le dio el mando de la escuadra con el título de vicealmirante. En 1819 hizo 2 viajes por las costas del Perú en busca de las naves realistas, pero éstas se habían encerrado en el fortificado puerto del Callao. Cochrane proyectó entonces apoderarse de Valdivia, que estaba en poder de los españoles, y se dirigió al sur en la O'Higgins. En un acto de increíble audacia, con solo 300 chilenos, se apoderó al asalto de esa plaza, defendida por cerca de 1000 españoles en febrero de 1820. Cochrane vuelve a Valparaíso cargado de gloria y acepta dirigir
la escuadra que llevará al Perú la expedición de San Martín. La expedición libertadora. El 20 de agosto de 1820, aniversario del nacimiento de O'Higgins, la escuadra libertadora dejó las costas de Chile y, desplegando la bandera de la estrella, fue a redimir la patria del hermano, con una tripulación de 4.500 hombres. Cochrane mandaba la escuadra y San Martín era el jefe de la expedición. Cuando la flotilla improvisada, de la nada, merced a los desvelos de O'Higgins, zarpaba de las aguas de nuestro primer puerto, el héroe contemplaba su obra y la realización de sus más hermosas aspiraciones, desde las verdes alturas que coronaban aquella bahía. Estaba con su Estado Mayor y, señalando en la bahía las naves que se alejaban, dijo con el aliento del genio y radiante el rostro de esperanza estas palabras: de estas 4 tablas dependen los destinos de América. Toma de la Esmeralda. El ejército libertador desembarcó en Pisco y estableció su campamento un poco al norte de Lima, mientras Cochrane bloqueaba el Callao. El activo marino inglés planeó la temeraria hazaña de tomarse al abordaje la fragata de guerra española Esmeralda. El asalto se verificó en la noche del 5 de noviembre de 1820. Protegido por la oscuridad, se acercó sigilosamente en botes con su gente a la nave enemiga, teniendo como santo y seña para reconocerse las voces de gloria y victoria. Cochrane fue el primero en trepar a cubierta y, tras una sostenida y heroica lucha cuerpo a cuerpo, la Esmeralda cayó en poder de los chilenos. El impetuoso vicealmirante tuvo luego serios disgustos con el general argentino, que decidieron su retiro del Perú. Cochrane se fue después al Brasil. Independencia del Perú. San Martín no dio en el Perú ninguna gran batalla. El nuevo virrey La Serna evacuó la capital para internarse en la sierra a organizar un ejército. Entonces San Martín entró pacíficamente en Lima y proclamó la independencia del Perú el día 28 de julio de 1821. Un cabildo abierto le dio el gobierno del país con el título de protector. La expedición libertadora chileno-argentina no alcanzó los fines concebidos, pues la misteriosa entrevista de Guayaquil entre San Martín y el libertador Bolívar, que avanzaba victorioso desde el norte, anuló a San Martín, quien dejó que su feliz rival consumara la libertad del Perú en Junín y Ayacucho en 1824. San Martín regresó a Chile y pasó a la Argentina para seguir luego camino hacia Europa. El montonero Benavides. Vicente Benavides, chileno siniestro y desleal, traicionó 2 veces a su patria. Primero fue soldado patriota, luego se pasó a los realistas. Tomado prisionero en Maipo, se le hizo fusilar, pero las balas apenas le rozaron la piel y él se fingió muerto. 7 meses pasó escondido hasta que un día se presentó a San Martín y obtuvo su perdón. Incorporado al ejército patriota, Benavides volvió a desertar, declarándose terrible enemigo de su patria. Sembró el terror desde Chillán al sur, secundado por los hermanos Pincheira, con una feroz guerra de pillaje que se llamó Guerra a Muerte. Freire, Prieto y Bulnes lo persiguieron implacablemente, sin lograr atraparlo, hasta que uno de sus amigos lo entregó al gobierno cuando escapaba oculto en una lancha al Perú. Se le ahorcó en la Plaza de Santiago en 1822. Odisea de los Carrera. Como hemos visto,
Mientras San Martín y O'Higgins organizaban en Mendoza el ejército de los Andes, los Carrera y sus parciales quedaron en Buenos Aires extraños a esos trabajos. Don José Miguel Carrera no quiso resignarse a permanecer inactivo y se embarcó para los Estados Unidos en busca de elementos para libertar a su patria. Después de un año consiguió allí, al crédito, 5 buques y armamento. Contrató además un selecto grupo de oficiales franceses e ingleses, y con ellos volvió esperanzado a Buenos Aires en 1817 para seguir con sus buques al Pacífico. Mas el director supremo de Argentina, don Martín de Pueyrredón, apresó a don José Miguel y se apoderó de sus naves. Poco después, Carrera logró evadirse a Montevideo. Muerte de Juan José y Luis Carrera. Entretanto, don Juan José y don Luis Carrera salían de Buenos Aires en dirección a Chile de incógnito para no ser reconocidos y poder realizar un viaje que el gobierno argentino les impedía. Los dos hermanos siguieron diversos caminos, pero vigilados de cerca, fueron capturados y reunidos en la cárcel de Mendoza. Se les siguió un proceso, acusados de conspiración contra el gobierno de Chile, y como nada se les comprobase, indujéronles a poner en práctica un plan de fuga en el que serían ayudados. Cayeron los Carrera en el engaño, y esa fue la causal por la que se les condenó a muerte, siendo ejecutados en la plaza pública de Mendoza el 8 de abril de 1818. Montonero y Pichirrey. Don José Miguel Carrera recibió en Montevideo la noticia de la muerte de sus hermanos y juró vengarlos. Pasó a la Argentina y se unió a los caudillos federales. Durante 2 años, ya vencedor, ya vencido en numerosos combates, atizó la anarquía, contribuyendo eficazmente a derrocar el gobierno de Buenos Aires. Su fama de montonero invencible llegó a los indios de las Pampas, quienes le ofrecieron su alianza y le declararon su Pichi Rey, que quiere decir reyesito. Y con ellos recomenzó una guerra horrorosa. Al fin don José Miguel resolvió abrirse paso a Chile con sus cansadas huestes, pero traicionado por sus aliados argentinos, fue entregado al gobernador de Mendoza. Se le siguió un breve consejo de guerra y su muerte quedó decretada. Camino al patíbulo. Cuando el día 4 de septiembre de 1821 se abre la puerta de la prisión de Carrera y se le ordena salir y marchar al patíbulo, toma un trozo de papel y escribe unas líneas de despedida para su esposa y su hijo. Enseguida, conforme se lo permiten los grillos, camina sereno y erguido. Al llegar al sitio del suplicio, en donde sus hermanos habían sido fusilados 3 años antes, se acercó al banquillo con paso firme y se sentó tranquilamente. En esos instantes, oyendo pronunciar su nombre desde un balcón, acompañado de palabras compasivas, se levantó y viendo que una señora se llevaba un pañuelo a los ojos, le hizo un cortés y arrogante saludo militar. Fusilamiento de Carrera. Llegado el instante supremo, el verdugo se acercó a vendarle los ojos, el que fue rechazado con indignación por Carrera, y dirigiéndose al oficial que mandaba el piquete de tiradores, le manifestó que nunca un militar de honor aceptaba semejante procedimiento, agregando inmediatamente: solo a usted voy a pedir un favor, que me deje morir de pie, con la vista sin vendar, y dando la voz de mando a los tiradores. El oficial accedió a las 2 primeras peticiones, excusándose de acceder a la última, por cuanto esa atribución no le era permitido delegarla. Al menos, díjole Carrera,
que apunten donde yo ponga la mano. Y llevando su mano derecha sobre el corazón, se sintió una descarga. Dejó de existir instantáneamente. 2 balas le habían traspasado el corazón y las otras 2 penetraron en la frente. El general Carrera murió a los 35 años de edad y a los 10 cabales de su vida pública. Comenzaba el 4 de septiembre de 1811 en Santiago y concluida el 4 de septiembre de 1821 en Mendoza. Sus restos, junto con los de sus hermanos Juan José y Luis, fueron traídos a Chile en el año 1828. 36 años después, por medio de una suscripción pública que honra al pueblo chileno, se elevó una estatua al mártir de la patria don José Miguel Carrera, que fue inaugurada en 1864 en Santiago. Está ubicada justo en la Alameda Bernardo Higgins. Es obra del escultor francés Dumont y en su pedestal está grabado un inspirado soneto de don Guillermo Mata. Prisión de Rodríguez. Desde que O'Higgins subió al poder, se pensó en la situación que convendría procurar al popular caudillo Manuel Rodríguez. El dominio que ejercía sobre el pueblo, la amistad que lo unía a los Carrera y su carácter díscolo perturbaban la marcha de la República. O'Higgins quiso alejarlo del país ofreciéndole una misión diplomática en Estados Unidos, pero no lo consiguió. El mismo San Martín, que sentía profundo afecto por su antiguo emisario, no logró aquietarlo. Pero un día después de la victoria de Maipo, el guerrillero osó entrar a caballo en el patio del Palacio de Gobierno, capitaneando un tumulto del pueblo. Esto exasperó al director supremo, quien ordenó su prisión en el cuartel de los cazadores de los Andes, y se le siguió un proceso. Asesinato de Rodríguez. Poco después, el batallón de los cazadores recibió orden de trasladarse a Quillota, donde partió llevando a su ilustre prisionero acusado de revoltoso incorregible, encargándose de su custodia un oficial llamado Antonio Navarro. Era el 26 de mayo de 1818, a la hora del crepúsculo. El oficial invitó a Rodríguez a alejarse de la tropa, engañado acaso con la idea de la fuga, y aceleraron la marcha. Al llegar al lugar denominado Cancha del Gato, cerca de Tiltil, Navarro detuvo su cabalgadura y exclamó: «¡Mire qué ave tan extraña!» y disparó a Rodríguez un pistoletazo por la espalda, derribándolo herido de muerte. Enseguida dio aviso al batallón de que el prisionero se había querido fugar y que lo había muerto por darle caza. En el mismo sitio de aquel luctuoso suceso se erigió en 1863 un monolito en su memoria, en que se lee la siguiente estrofa del inspirado poeta don Guillermo Mata. Jamás el héroe muere, la mano que le hiere, en página inmortal su nombre escribe, y el héroe mártir con su gloria vive. Los restos de Rodríguez fueron trasladados de Tiltil a Santiago en 1895 y hoy reposan en el Cementerio General. El Ejército de Chile le erigió una estatua ecuestre en la Avenida General Bustamante. Logia Lautarina. La Logia Lautarina era una sociedad secreta destinada a servir y apoyar la Revolución de la Independencia. Fue fundada por San Martín y O'Higgins en Mendoza el año 1815, dependiente de la que antes fundara el jefe argentino en Buenos Aires con el nombre de Logia Lautaro.
Sus miembros eran destacados jefes militares de Chile y Argentina, pero como se hacía profundo misterio de sus consejos y resoluciones, nunca se supieron entonces los nombres de la totalidad de los asociados. Después de la batalla de Chacabuco, la logia lautarina siguió funcionando en Santiago, independientemente de la de Buenos Aires. A sus resoluciones se atribuyó siempre la muerte de los Carrera y de Rodríguez. Se extinguió en el año 1822. Caída de O'Higgins. La forma del gobierno de O'Higgins era de verdadera dictadura y poco a poco iba despertando resistencias cada vez mayores. Al subir al poder había dictado un reglamento provisional con el nombre de Constitución del año 18. El pueblo le exigía la creación de un Senado legislador y de una constitución política. O'Higgins, mal aconsejado por su ministro José Antonio Rodríguez Aldea, abogado chillanejo, se resistía a acceder. Por fin sancionó la Constitución del año 22, en cuya dictación el pueblo no tuvo participación alguna y por lo tanto la rechazó. Este código dejaba al director supremo casi los mismos poderes omnímodos que antes ejercía y prorrogaba su mandato. El intendente de Concepción, don Ramón Freire, se alzó entonces en armas contra O'Higgins y marchó a Santiago. Abdicación de O'Higgins. En Santiago, los más notables vecinos se reunieron en el consulado el día 28 de enero de 1823. Llamaron a sus deliberaciones al director supremo y le pidieron que dejara el mando, como único medio de evitar el trastorno del país. Desconoció O'Higgins las facultades de la Asamblea para hacerle semejante petición. Se produjo entonces un vocerío ensordecedor, y el director, imponiéndose a los tumultuosos, gritó: «No me atemorizan ni los gritos sediciosos, ni las armas amenazadoras. Desprecio hoy la muerte, como la he despreciado en los campos de batalla». Estas palabras produjeron una impresión enorme en los asistentes. Luego, en patriótico gesto, no queriendo con su resistencia encender la guerra civil, propuso el nombramiento de una junta provisoria gubernativa para hacerle reasignación del mando. Esta quedó compuesta por los ciudadanos Agustín Eizaguirre, José Miguel Infante y Fernando Errázuriz. Enseguida, O'Higgins redacta y firma con mano segura el acta de su abdicación, y quitándose la banda que le cruza el pecho y depositándola sobre la mesa, pronuncia una elocuente arenga en su defensa, en el curso de la cual dice: «Ahora soy un simple particular. Estoy dispuesto a contestar todas las acusaciones que se me hagan, y si estas faltas han causado desgracias que no pueden purgarse más que con mi sangre, tomad de mi venganza, la venganza que queráis. Aquí está mi pecho». Y rompiéndose violentamente los botones de su casaca, lo ofreció desnudo a sus acusadores. «No, no, nada tenemos contra O'Higgins. ¡Viva el padre de la patria!», clamaron a una voz todos los presentes. El acto había terminado y O'Higgins abandonó la sala rodeado del pueblo entre vítores y aplausos. O'Higgins fue tan grande en su caída como fue valiente ante el enemigo. Su gobierno duró 6 años. Ostracismo y muerte de O'Higgins. Algunos días después del dramático episodio del consulado, O'Higgins se embarcó en Valparaíso con destino al Perú, entregándose a un destierro voluntario. El gobierno peruano le acogió con hidalga hospitalidad, le obsequió una hacienda en Montalbán y allí pasó sus duros años de ostracismo en compañía de su madre, de su hermana Rosa Rodríguez y de su hijo natural Demetrio. Cerca de 20 años vivió consagrado a las labores agrícolas, esperando volver algún día a su patria. Pero cuando se disponía a hacerlo,
la muerte lo sorprendió en Lima el 24 de octubre de 1842. En su agonía se le oyó pronunciar la palabra Magallanes. Sus restos, repatriados en 1869 con gran pompa, yacen en el Cementerio General de Santiago. Los restos de doña Isabel y de Rosa. Doña Isabel Riquelme, la abnegada madre del prócer, falleció en 1839, 3 años antes que su hijo. Doña Rosa O'Higgins, que en vida civil adoptó el apellido de su ilustre medio hermano, murió en 1850. Los restos de ambas damas chilenas reposaron en el cementerio de Lima hasta el año 1947, año en que el gobierno peruano dispuso en noble rasgo de gentileza su devolución a Chile, siendo traídos a Santiago en un avión piloteado por oficiales peruanos el 18 de agosto de 1947. Los sagrados despojos de aquellas dos venerables patricias fueron recibidos solemnemente por el gobierno y todo el pueblo de Chile, cuyas urnas, después de 2 días de exhibición pública en el Salón de Honor del Congreso Nacional, quedaron depositadas en la cripta de la Iglesia Catedral de nuestra capital. Estatua del Prócer. El principal monumento que inmortaliza la memoria del prócer de nuestra independencia es el erigido en Santiago en 1872. Esta estatua es obra del escultor francés Carrier Belleuse y representa a O'Higgins en los momentos de romper el sitio de Rancagua. Se levanta en la alameda que hoy lleva su nombre. En la ciudad de Rancagua existe una réplica de esta estatua. En la Plaza de Armas de Chillán hay también una estatua que representa a O'Higgins en el momento supremo en que con ademán resuelto y enérgico se despoja de las insignias del mando supremo. La casa natal del héroe. Hasta principios de este siglo existió en Chillán, pueblo viejo, la casa en que nació el héroe chillanejo. Lamentablemente fue demolida en 1906. Las autoridades de aquella época no supieron valorar ni conservar tan preciada reliquia histórica. En su lugar se edificó un establecimiento destinado al ejercicio del deporte, denominado Gimnasio Higgins, donde se grabó la siguiente inscripción: esta casa encierra un eco sublime del llanto de un niño, que se transforma en los gritos de gloria de Chacabuco y de Maipo. Aquí nació el padre de nuestra independencia, don Bernardo O'Higgins, el 20 de agosto de 1778. Chilenos, honrad su memoria. Extranjeros, recorred nuestra historia. El terremoto de 1939 acabó con aquella casa. Estatua de San Martín. El libertador argentino, también exiliado de su patria, murió en Francia el 17 de agosto de 1850. Chile honra su memoria con una estatua que lo representa en su caballo de guerra. Se alza en la Alameda Bernardo Higgins de nuestra capital y fue inaugurada en 1863. Es obra del escultor francés Dumas. Mujeres de la Independencia. Cubo también a la mujer chilena una participación preponderante en la gesta emancipadora. Los nombres de Javiera Carrera, Paula Jara Quemada, Manuela Rosas, Luisa Recabaren, Rosario Rosales, María Cornelia Olivares, entre otros, son ejemplos de sublime heroicidad. Doña Javiera Carrera era hermana de los mártires de Mendoza. Bella, rica, culta, ejerció su influencia a favor de la independencia. Ella inyectó en sus hermanos la fe revolucionaria y sufrió todas sus dolorosas alternativas. Proscrita, vejada y apresada en la Argentina, logró al fin aislarse y asilarse en Montevideo. Volvió a la patria en 1824 después de 10 años de destierro,
consumida por atroces sufrimientos. Falleció a la edad de 81 años en 1862. Valiente mujer patriota. El siguiente episodio revela cómo la mujer chilena podía llegar hasta el sacrificio por la patria. En los días de la Reconquista, una patrulla realista llega a la hacienda de doña Paula Jaraquemada, en Paine, e invade su casa en busca de un patriota que allí se hallaba oculto. Después de registrar todas las habitaciones, el oficial exige a la señora Paula Jaraquemada la entrega de las llaves de la bodega. Doña Paula se niega rotundamente. El oficial le insiste y viendo que no logra intimidarla, ordena entonces hacer fuego sobre ella. Intrépida, doña Paula Jaraquemada se acerca hasta tocar los rifles, prontos a disparar. El jefe español no se atreve a repetir la orden, pero manda incendiar la casa. ¡Aquí tienen el fuego!, exclamó doña Paula Jaraquemada, señalando el brasero que estaba próximo a ella. Admirada de tanta serenidad, la patrulla se aleja sin causar daño alguno a la valiente patriota. Manuel de Salas. Don Manuel de Salas era uno de los hombres de mayor influencia en 1810 por su gran inteligencia, su instrucción, fortuna y además filantropía. Había nacido en Santiago en 1754 y se tituló de abogado en Lima. Abrazó la causa de la independencia y fue diputado al primer Congreso Nacional. Durante la Reconquista estuvo desterrado en Juan Fernández. Como educador, propagó la enseñanza científica y práctica. Fundó la Academia de San Luis y cuando se creó la Biblioteca Nacional, él fue su primer director. También fomentó la industria. Pero sobresale don Manuel de Salas por la abnegada protección que prestó a la humanidad doliente. Fundó el Hospicio de Santiago y fue el promotor de la ley de abolición de la esclavitud en Chile. Las clases desvalidas llamábanle cariñosamente el Tatita Salas. Falleció en 1841. Gobierno de Freire. La junta nombrada en reemplazo de O'Higgins designó a don Ramón Freire director supremo de la nación, quien entró a gobernar en abril de 1823. Freire era militar, el más afamado, después de O'Higgins, por su bravura y patriotismo. Siempre estuvo en primera línea en las batallas de la independencia. Dictó la Constitución de 1823, redactada por don Juan Egaña, pero no duró más que medio año. El mismo Freire la suprimió y el Senado le acordó facultades dictatoriales. Freire incorporó a la República el archipiélago de Chiloé, último reducto del dominio español, venciendo al brigadier Antonio Quintanilla en las batallas de Pudeto y Bellavista en enero de 1826. Doctrina Monroe. Sucedió en aquella época que 4 potencias europeas, Francia, Austria, Prusia y Rusia, que juntas constituían lo que se llamaba la Santa Alianza, habían pensado en ofrecer al rey de España, don Fernando VII, su apoyo para que recobrase sus dominios de América. Ante esta situación, el presidente de los Estados Unidos, James Monroe, formuló en 1824, con motivo de esa presunta intervención, la célebre teoría que se conoce con el nombre de Doctrina Monroe, según la cual el continente americano no debía considerarse en lo sucesivo como un campo de colonización para las potencias europeas y que su gobierno no podía mirar ello sino como una disposición hostil para los Estados Unidos. Esta teoría ha sido sintetizada después en la fórmula América para los americanos. Jefes extranjeros. Entre los principales militares y marinos extranjeros que vinieron a Chile a ofrecer su sangre y su espada además a la santa causa de la independencia figuran los siguientes: don José de San Martín, Manuel Blanco Encalada, Gregorio de las Heras, Bernardo Veré Pintado, Estanislao Soler, Bernardo Monteagudo,
Hilarión de la Quintana, Eugenio Necochea, José María Sapiola, que eran argentinos, Juan Maquena, Tomás Cochrane, Juan y Jorge O'Brien, Guillermo Tupper, Carroll, Guillermo Miller, Juan Williams eran ingleses, Jorge Buchef, Benjamín Biel, Enrique Breyer, franceses, José Rondizzoni, italiano, Carlos Spano, Santiago Arcos, Antonio Álvarez Jonte eran españoles. Anarquía política. Desde que Freire entregó el mando en 1826 hasta 1830, el país vivió un periodo de desorden y anarquía. Dos partidos políticos se disputaban el poder, los conservadores, o también llamados pelucones, o los libertadores, también llamados los pipiolos. 10 gobiernos se sucedieron en 5 años sin dar una organización duradera a la República de Chile. Don Manuel Blanco Encalada, sucesor de Freire, entregó el mando a los 2 meses. Le sucedió don Agustín Izaguirre. Hasta una organización federal de la República se ensayó en 1826, propuesta por don José Miguel Infante. Para afianzar el orden alterado por un motín militar, se llamó de nuevo al gobierno a Freire, pero al cabo de 3 meses volvió a renunciar entregando el mando al general Pinto en 1827. Abolición de la esclavitud. A dos vigorosos legisladores, don Manuel de Salas y don José Miguel Infante, se debe la ley de abolición de la esclavitud en Chile. Salas fue el promotor de esta ley, siendo diputado al primer Congreso Nacional, obtuvo su aprobación en octubre de 1811, que si bien no liberaba a los negros esclavos existentes en el país, detenía la esclavitud, declarando que los hijos de los esclavos nacidos en Chile serían libres, ley que se llamó de libertad de vientre. Durante el gobierno de Freire, Infante completó la ley de 1811 con otra aprobada por el Congreso de 1823, que declaraba libres a todos los esclavos en Chile. Chile fue el primer país que abolió la esclavitud en América. El segundo fue Estados Unidos en 1863. Gobierno de Francisco Pinto. Don Francisco Antonio Pinto, nacido en Santiago en 1785, gobernó el país durante 2 años. Era un prestigioso militar que había servido en las campañas de la independencia y en la expedición al Perú, miembro distinguido del Partido Liberal y uno de los chilenos más ilustrados de su tiempo. Durante su gobierno se dictó la Constitución Liberal del año 1828, redactada por el literato español don José Joaquín de Mora, que establecía los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Pinto renunció al mando supremo en julio de 1829, pero 2 meses después reasumió el poder por haber sido reelegido presidente. Mas el desquiciamiento político hizo imposible su gobierno y volvió a renunciar. Batalla de Lircay. Las rivalidades políticas entre los pelucones y pipiolos estallaron en franca guerra civil en el año 1829. El general Joaquín Prieto, sublevado en el sur, marchó sobre la capital. En Ochagavía, a 2 leguas de Santiago, convino con el general Lastra, jefe de las fuerzas del gobierno, en deponer las armas y reconocer como jefe a Freire, pero Prieto poco después se volvió contra Freire. Las fuerzas militares de ambos bandos se encontraron en las riberas del río Lircay, cerca de Talca, donde tuvo lugar la batalla entre Prieto y Freire en abril de 1830, venciendo completamente el primero. Freire fue desterrado al Perú. A la sazón, gobernaba el país como vicepresidente don José Tomás Ovalle. Presidencia de Joaquín Prieto, 1831 a 1841. Por muerte del vicepresidente Ovalle, asumió el gobierno de la República don Joaquín Prieto, general de la Independencia, quien gobernó 10 años. Había nacido en Concepción en 1786.
Prieto tuvo en su gobierno a dos destacados miembros del bando conservador: don Diego Portales, que había sido el verdadero inspirador de los acontecimientos que dieron el triunfo a los pelucones, y don Manuel Rengifo. Ambos alcanzaron merecida reputación, el primero como organizador de la República y el segundo como organizador de la hacienda pública. En su periodo se promulgó la Constitución Política de 1833, redactada por don Mariano Egaña, que rigió el país durante 92 años, o sea, hasta 1925. Diego Portales. Don Diego Portales nació en Santiago en 1793. Desde su juventud se dedicó al comercio. Era gerente de la Sociedad Mercantil Portales, Sea y Compañía. Se tomó a su cargo el monopolio o estanco del tabaco y otros artículos además, cuando se transformó en hombre de partido, llegando a ser el alma de la reacción conservadora. Publicó en Santiago en 1827 el periódico satírico El Hambriento, en el que fustigaba a los pipiolos. Durante el gobierno de Ovalle fue ministro del Interior y de Guerra, mostrando un carácter y una inteligencia asombrosos. Con el presidente Prieto fue elegido vicepresidente, pero renunció al cargo. Como ministro de Prieto, en dos ocasiones, aplastó a los pipiolos y contuvo con mano de hierro todo intento revolucionario. Los hermanos Pincheira. Terminada la guerra civil, quedaban todavía en el sur los hermanitos Pincheira, que capitaneaban bandas de malhechores y a pretexto de mantener la soberanía española, asaltaban y robaban a su antojo. Eran tres individuos nacidos en la provincia del Maule, que habían recogido la herencia de Benavides y que, unidos a los indios pehuenches, llevaron durante largos años el terror entre Curicó y Concepción. Sus cuarteles generales los tenían ocultos en las montañas cordilleranas. El presidente Prieto comisionó al brigadier don Manuel Bulnes para darles caza. Con un verdadero ejército, Bulnes se internó en las cordilleras de Chillán y, empleando variada astucia, logró al fin sorprender el campamento de los Pincheira, cerca de la laguna Epulauquén, y destrozarlos allí para siempre. Última actuación de Freire. Desterrado Freire en el Perú, reunió en aquel país buques y elementos de guerra y se dirigió a la isla de Chiloé, a fin de preparar allí un ejército para derrocar al gobierno de Prieto, pero fue apresado y desterrado en un buque para Oceanía. Al cabo de 5 años, Freire volvió a Chile, amparado por la amnistía promulgada por el presidente Bulnes. Desde entonces vivió apartado de la política hasta su muerte, ocurrida en 1851. Había nacido en Santiago en 1787. El pueblo le erigió una estatua en el Paseo de las Delicias, hoy llamada Alameda Bernardo O'Higgins, en 1856. Confederación Perú-Boliviana. En 1836, el presidente de Bolivia, Mariscal don Andrés Santa Cruz, aprovechándose de la rivalidad entre los caudillos peruanos, Obregoso y Salaverry, de acuerdo con el primero, invade el Perú, derroca al presidente Agustín Gamarra y forma la Confederación Perú-Boliviana, asignándose Santa Cruz el título de protector. Chile no pudo permanecer indiferente ante la política invasora de Santa Cruz, pues nuestro gobierno, ya enemistado con el Perú por cuestiones aduaneras y comerciales y por el apoyo que había dado a la expedición revolucionaria de Freire, se consideró amenazado y declaró la guerra a la Confederación. Portales se dedicó a la ruda tarea de movilizar las tropas y prepararlas para la guerra. Motín de Quillota. Un día Portales fue a pasar revista al ejército acantonado en Quillota a las órdenes del coronel Antonio Vidaurre. El ministro fue advertido de una posible sublevación de Vidaurre en apoyo a un gobierno liberal, pero no dio crédito a semejante rumor. Efectivamente, a poco de empezar la inspección, Portales observó que los soldados le iban rodeando. Un oficial se le acercó y le dijo: «El ministro está preso».
Portales no intentó resistir. Las tropas sublevadas se dirigieron después a Valparaíso, llevándose en su birlocho al ministro cargado de grillos juntamente con su secretario Manuel Cavada. El piquete que custodiaba a los prisioneros marchaba a la retaguardia bastante distanciado de las tropas, al mando del oficial Santiago Florín. Pero en el Cerro Barón, las milicias del puerto, mandadas por el general Blanco Encalada, ponen en derrota a los amotinados. Asesinato de Portales. Era el amanecer del 6 de junio de 1837. El oficial Florín, al oír los primeros disparos del combate en el Barón, hizo detener el birlocho y ordenó furioso: «¡Baje el ministro!». Portales intentó hacerlo, pero como los grillos se lo impedían, contestó: «No puedo, que vengan 2 hombres a ayudarme». Cuando estuvo de pie en el camino, dijo el oficial: «¡Hínquese usted!». Portales hizo un esfuerzo y se arrodilló. Acto continuo, Florín ordenó a los soldados: «¡Tírenle 6!». Vacilaron los soldados. Entonces uno se acercó al ministro y le disparó en la cara. Florín le remató a sablazos. Cavada también fue asesinado. Vidaurre y Florín y otros de los principales culpables fueron aprehendidos y fusilados. Estatua de Portales. El mismo año de los trágicos sucesos militares de Quillota, el Congreso Nacional acordó erigir una estatua a don Diego Portales en memoria y gratitud a sus eminentes servicios prestados a la República de Chile. Pero este monumento solo vino a ser realidad el año 16 de septiembre del año 1860, fecha de su inauguración. Tratado de Paucarpata. La muerte de Portales no desbarató los planes del gobierno contra la Confederación Perú-Boliviana. El general Blanco Encalada fue mandado al Perú con 2.700 hombres, desembarcó en Quilca y se dirigió a Arequipa, pero viéndose rodeado por superiores fuerzas perú-bolivianas, creyó prudente pactar con el general Santa Cruz y ambos firmaron el Tratado de Paucarpata. Enseguida, el ejército expedicionario volvió a Chile en noviembre de 1837. Segunda expedición. El mal éxito de aquella expedición y el Tratado de Paucarpata produjeron en Chile profundo disgusto. El presidente Prieto desaprobó el tratado y comenzó a preparar una segunda expedición restauradora de la libertad del Perú. Meses más tarde, el general don Manuel Bulnes fue a desembarcar cerca de Lima con un ejército de 6.000 soldados. Vencedor de las tropas confederadas en la portada de Guías, el general chileno entró a Lima en agosto de 1838. Posteriormente triunfó en los combates de Matucana y Puente de Buin, mientras el comandante Roberto Simpson, marino inglés, antiguo oficial de Lord Cochrane, rechazaba en Casma las fuerzas navales de la Confederación. Por último, el grueso del ejército de Santa Cruz fue completamente derrotado por el chileno en la batalla de Yungay. Batalla de Yungay. La memorable Batalla de Yungay, pueblo peruano, ubicado en el departamento de Ancash, a orillas del río Santa, tuvo lugar el 20 de enero de 1839. Bulnes, con 5.000 hombres, extendió sus líneas frente a los cerros de Punyán y Pan de Azúcar, ocupados por Santa Cruz, con 6.000 soldados. Sucesivamente los chilenos, con irresistible arrojo, escalaron las alturas de Punyán y Pan de Azúcar y clavaron en sus cimas el tricolor chileno. Vencido el enemigo en los cerros, la batalla se hizo general en la llanura y al fin de 6 horas de lucha, con 3 cargas cerradas de la caballería al mando del coronel don Fernando Baquedano, quedó en completa derrota Santa Cruz y deshecho el poder de la Confederación. Santa Cruz huyó al Ecuador, pero habiendo vuelto más tarde a Bolivia, donde intentó dar un golpe revolucionario, fue desterrado a Chile. Aquí vivió tranquilo en la ciudad de Chillán hasta que pasó a Europa como diplomático de su patria.
El sargento Candelaria. Candelaria Pérez es el nombre de una mujer chilena que en el Callao dirigía una fonda chilena cuando Bulnes invadió el Perú. Candelaria recogía informaciones militares de los peruanos y las transmitía a los chilenos, pero delatada fue encarcelada. Al día siguiente del triunfo de Guías, Bulnes la hizo poner en libertad y la incorporó al ejército con el grado de sargento. Desde ese momento no solo cuidó de los heridos y del rancho, sino también participó en los combates. En la batalla de Yungay dirigía los asaltos y se batía fusil en mano como un veterano. Cuando el ejército volvió victorioso a Santiago, la sargento Candelaria marchaba con arrogancia frente al pelotón de hombres que comandaba. El pueblo la colmó de aplausos y agasajos. El roto chileno. Con el fin de perpetuar la victoria de Yungay y transmitir a la posteridad el testimonio de la gratitud nacional debida al ejército chileno que hizo la campaña del Perú en 1838, se erigió en la Plaza Yungay de nuestra capital una estatua al roto chileno, el típico personaje representativo de nuestro pueblo, de sus hazañas y de sus glorias, y en cada aniversario de la batalla de Yungay recibe simbólicamente el homenaje nacional. En cuanto al héroe de aquella gloriosa jornada, don Manuel Bulnes, se le erigió también un monumento en la Plaza de Santiago que lleva su nombre. Presidencia de Bulnes, 1841-1851. El general don Manuel Bulnes fue elegido sucesor de Prieto. Gobernó durante 2 periodos consecutivos. Había nacido en Concepción en 1799. Inició su gobierno de conciliación promulgando una amnistía para los desterrados políticos. Con la colaboración de su laborioso ministro, don Manuel Montt, la educación pública recibió fecundo impulso. Fundó la Universidad de Chile, la Escuela Normal de Preceptores, la Escuela de Artes y Oficios, el Conservatorio Nacional de Música y la Academia de Pintura, y creó en Valparaíso la Escuela Naval. Estableció en Santiago la Quinta Normal de Agricultura. Bulnes tomó posesión oficial del Estrecho de Magallanes en 1843 y fundó la ciudad de Punta Arenas. También construyó el ferrocarril de Caldera a Copiapó. La Escuela Normal. La Escuela Normal de Preceptores, inaugurada el 14 de junio de 1842, se debió en gran parte al empeño de don Manuel Montt, entonces ministro de Instrucción del presidente Bulnes. Fue la primera en su género en la América Española y solo posterior en 2 años a la más antigua de Estados Unidos. Empezó a funcionar en un local del Portal de Sierra Bella, hoy Portal Fernández Concha, en la Plaza de Armas, esquina de Ahumada, y fue su primer director don Domingo Faustino Sarmiento. Esta escuela se titula actualmente Escuela Normal Superior José Abelardo Núñez, nombre dado en homenaje a aquel distinguido educador chileno, y está ubicada en la Alameda Bernardo Higgins. La primera escuela normal de mujeres fue fundada en Santiago el 26 de agosto de 1853. La Universidad de Chile. La Universidad de Chile vino a suceder a la colonial Universidad de San Felipe, extinguida en 1839 por decreto del presidente don Joaquín Prieto. El ministro del presidente Bulnes, don Manuel Montt, obtuvo el despacho de la ley el 19 de noviembre de 1842, que creaba la Universidad de Chile, pero su instalación solo tuvo lugar al año siguiente, el 17 de septiembre de 1843, en el mismo local de la antigua universidad donde hoy se halla el edificio del Teatro Municipal, con una solemne festividad. Una salva de 21 cañonazos anunció a la ciudad la fundación de la Universidad de Chile. Don Andrés Bello fue su primer rector. Extranjeros ilustres. Andrés Bello.
Tan pronto comenzó Chile a caminar en su vida libre, recibió el impulso vigoroso de extranjeros ilustres que vinieron al país, sabios, educadores, industriales y profesionales. Uno de los educadores más notables fue el sabio venezolano don Andrés Bello, literato, gramático, jurisconsulto e internacionalista, nacido en Caracas en 1781. Llegó a Chile contratado por el gobierno para servir en el Ministerio de Relaciones Exteriores y dirigir el diario oficial El Monitor Araucano. Fundó el Colegio de Santiago y fue el primer rector de la universidad. Sus obras principales fueron el Código Civil y la Gramática de la Lengua Castellana. Bello orientó la educación en Chile por espacio de más de 30 años y en atención a sus servicios, el Congreso dictó una ley especial declarándolo ciudadano chileno. A los 85 años de edad, la mano de la muerte tronchó la vida del autor de la admirable traducción de la Oración por Todos. Falleció en 1865. El pueblo de Chile le erigió una estatua de mármol que lo representa sentado en un sillón en actitud de meditación y estudio, la cual se alza frente a la Universidad de Chile, que por lo mucho que la ilustró con su palabra y con su pluma, así ha sido llamada la Casa de Bello. Guillermo Wheelwright fue un industrial norteamericano, hombre que dotó a Chile de la navegación a vapor y del primer ferrocarril. Wheelwright proyectó en Chile crear una línea de vapores en el Pacífico y para la realización de tan trascendental idea se trasladó a Londres, donde volvió a nuestro país en 1840 piloteando dos barcos, el Chile y el Perú, los que fueron recibidos en Valparaíso en forma delirante por el pueblo. Con esos buques, fruto de su tenacidad incomparable, organizó el primer servicio de vapores entre Valparaíso y Panamá. El primer ferrocarril. La principal obra que le dio gloria y prestigio fue la construcción del ferrocarril de Caldera a Copiapó. Este ferrocarril, que no solo es el primero de Chile, sino también de América del Sur, se inauguró con gran solemnidad el 4 de julio de 1851. La primera locomotora que hizo este recorrido se conserva hoy en la Escuela de Minas de Copiapó, actual Universidad de Atacama. Mr. Wheelwright proyectó además la línea férrea entre Santiago y Valparaíso, pero su constructor fue otro industrial norteamericano, Don Enrique Meigs. Educadores y científicos. Otros extranjeros eminentes que sirvieron en Chile fueron los siguientes. Don Domingo Faustino Sarmiento, el gran educador argentino que vino a Chile en 1841. Don José Joaquín de Mora, escritor y educador español que fundó el Liceo de Chile en 1827. Claudio Gay, naturalista francés que hizo un estudio científico de la flora y fauna del territorio chileno. Manuel Julián Grajales, médico español que introdujo la vacuna en 1807. Ignacio Domeyko, geólogo y mineralista polaco que dio impulso científico a nuestra minería. Rodolfo Armando Filippi, naturalista alemán que implantó la enseñanza de la historia natural. Lorenzo Sassier, médico francés que tuvo a su cargo la dirección de la Escuela de Medicina. Andrés Antonio Gorbea, matemático español, fundador de la enseñanza de la ingeniería. Armando Pisis, geólogo francés.